Este programa llega a ustedes gracias a Richard Education. Educación extraescolar con calidad británica, exclusivo para niños bilingües. Richard Commerce, su servicio premium de exportación e importación con calidad y puntualidad inglesa. Conducción, Alex Hernández, magíster en periodismo con amplia trayectoria en medios de comunicación internacionales. Les damos la bienvenida una vez más a este espacio Caribe Sur. En la producción y conducción, quien les habla, Alex Hernández. En la asistencia de producción, Sami Nodas y Daniela Rangel. Y en los controles, como de costumbre, Agustín Romero. Hoy vamos a hablar de producción audiovisual y nos acompaña en el estudio Héctor Masi. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ale, por esta invitación. Gracias a ti por aceptar y por estar acá con nosotros. Héctor produce, escribe, dirige, supervisa proyectos audiovisuales, contenido para plataformas, medios, social media y además es docente de cine, televisión y transmedia. Héctor está inmerso en varios proyectos y uno de los más recientes es Videorec, que en Instagram es @videorec.ok. Vamos a ver de qué se trata este nuevo espacio en YouTube. ¿Usted cree que hay un rebord? Yo creo que hay muchos. Hay por lo menos 8 o 9 rebord. Hay un rebord columnista, hay un rebord conductor, hay un rebord humorista, hay un rebord escritor, hay un rebord candidato, hay un rebord actor, hay un rebord director y hay un rebord cinéfilo. Es la suma de todo eso en un solo hombre. En este segundo episodio de Videorec, dentro de Noir Café y Películas, nos pondremos los lentes para conocer la mirada rebord sobre el cine. Muy bien, antes de que nos des detalles de Videorec, queremos saber cuántos Héctor Masi hay y con cuál te sientes más cómodo. Buena pregunta para arrancar. ¿Cuántos Héctor Masi? Yo creo que en realidad siempre hay uno que se pone varios sombreros. Creo que es el Héctor Masi de los 8 años. Yo creo que es ese, el que verdaderamente vive en mí. Nada más que le pongo sombreros para que parezca que tiene 43, que es la edad que tengo por DNI, digamos. Y ese Héctor de 8 años ya tenía claro, la tenía clarísima sobre lo que iba a hacer en su vida. Sí. Justamente por eso, porque, digo, está buena la pregunta porque nunca nadie me preguntó eso, así que lo agradezco. Un poco cuando hicimos el capítulo de recién, que se mostró que es el segundo episodio de Videorec con Tomás Rebord, él hablaba de algo en la entrevista que en el momento de grabación me golpeó de lleno porque él habló que en una edad determinada él quiso ser director de cine. A mí me pasó una edad determinada que no sé si quise ser director de cine, pero tal vez hice algo parecido. Yo a los 7 años vi morir a mi papá. Mi mamá ya sabía porque le habían dicho que le quedaban días de vida. O sea, mi mamá lo sabía, los hijos no. Yo tenía 7, tengo 2 hermanos más chicos. Entonces obviamente esa información nunca llegó a nosotros. Pero me acuerdo que ese día habíamos terminado de comer y mi viejo lo que tenía era que le gustaba ir a ver dibujos animados conmigo. Era como un ritual que teníamos. A él le gustaban los dibujos animados, obviamente. Y le gustaba tener ese ritual conmigo, porque mis hermanos por ahí miraban, pero rápidamente se iban a jugar, a hacer otra cosa, y a mí sí me gustaba quedarme viendo frente a la tele. Y me acuerdo que yo fui a ver dibujos animados con él, y ahí él se descompensó, y en ese momento fallece. Es decir, que falleció justo al lado tuyo. Sí, de hecho yo siempre digo que una imagen que no me voy a olvidar es que yo tenía la cabeza de mi papá acá, y lo vi suspirar. O sea, sentí el... Era un niño de 7 años. Un niño de 7 años. Obviamente vino mi mamá, obviamente hubo griteríos, recuerdo algunas cosas, ¿no? Estaba lo que sería mi media hermana, de un matrimonio anterior de mi papá, que para mí es como mi otra mamá, de alguna manera es mi hermana, pero es como mi otra madre. Y fue bastante trágico porque había como que sacarme de ahí, etc. Y un año después, a los 8... esto fue en el 89, un año después, a los 8, no sé por qué, empecé a rever, iba mucho al videoclub, por esto también un poco a Videorec, y decidí por primera vez solo alquilar yo, porque siempre iba con mi papá, con mi vieja, pero no iba solo. Era, el videoclub, para que no hagan una idea, estaba a
30 metros de mi casa. ¿Vivías Digo, acá era en Buenos vuelta. Aires? Sí, vivía acá en Buenos Aires. Vivía en realidad en provincia de Buenos Aires. En Villa Martelli, más específicamente, si alguien quiere hacer la cronología. Y la realidad es que fui por primera vez solo. Le dije a mi mamá, quiero ir a alquilar algo solo. Para mí, a los 8 años, ir 30 metros a la vuelta de mi casa era un montón. Pero mi vieja estaba acostumbrada a que yo decidiera tomar esos riesgos. O sea, bueno, me calcé, me acuerdo que tenía un hilito que colgaba de la llave de mi casa y me fui. Agarré plata y me fui. Mi mamá, muchos años después, me dice, recé un rosario hasta que volvieras, porque era más o menos una locura. Pero obviamente le había avisado al del videoclub porque éramos amigos, entonces fíjate que llegue, salí hasta que pegue la vuelta a la esquina, o sea, como que todo el mundo, o sea, yo pensé que no me veía nadie, todo el mundo estaba atento a lo que estaba haciendo. Estabas rastreado. Sí, no, tenía un GPS, digamos, natural, no virtual. Y fui a alquilar una película. Hoy se conoce como He-Man, Los Amos del Universo, de Master of the Universe. Yo era muy fanático de He-Man, de chico. Y esa película era una película que iba a ver con mi papá. Y la postergué un año. Es decir, que no llegaste a verla. O sea, tenías No llegué a planificado verla. verla y no llegaste a verla. No llegué a verla, porque era al otro día que la íbamos a ver. Él falleció un sábado, yo la iba a ver el domingo con él. Justo te iba a preguntar si ese ritual de ver dibujos animados era el domingo. Sí, era el domingo, muchas veces. Pero también era a la noche ver una película. A la noche era de 6 a 8. Para mí eso era la noche, obviamente porque después me iba a dormir. En ese sentido, mis papás se quedaban viendo cine después. Que eran muy cinéfilos los dos, entonces tal vez se entiende un poco el arrastre. Entonces decidí ir a buscar esa película porque era como la cuenta pendiente de un año después, con él. La vi, y ese día la vi una vez, la vi 2 veces, la vi 3 veces, a la cuarta vez mi mamá se asustó un poco, porque dijo, 4 veces la rebobinó este pibe, y seguía ahí parado, o sea, porque en un momento ya no estaba más sentado, estaba parado, me acuerdo, tomando notas. Que mi mamá me dijo, este chico está mal. Y empezaba a tomar notas ¿de qué? Del vestuario. Una cosa rara, porque 8 años. Y una semana después volvió a alquilarla, la vi otras 4 veces, lo cual ya indicaba que había un problema. Y mi mamá me preguntó, ¿qué quieres hacer? Me dijo, quiero hacer esta película, le dije. Entonces, durante 6 meses, porque esto después me lo cuenta mi mamá con la cronología, busqué armar todos los decorados, todos los vestuarios yo solo. De la película. De la película. Como no había posibilidad o sea, yo no tenía 2 caseteras para grabar, no había como hoy que se podían congelar stills, no había nada de eso, todo era absolutamente analógico. Tomaba notas y paraba la película cuadro a cuadro para entender dónde está el vestuario, dónde estaba la luz, y organicé a fin de año con mis compañeros en ese momento de la primaria, montar en mi casa, pues yo vivía en una casa que era bastante grande, la verdad, mis papás tenían un buen poder adquisitivo cuando yo era muy chico, y separé toda mi casa en sets. Hice casi 4 semanas de ensayo todos los fines de semana con 25 pibes de una escuela primaria. Obviamente yo era He-Man, porque ¿quién iba a ser? ¿Qué más? ¿Quién iba a ser? Rubio, chiquito, era He-Man. Obvio. Era protagonista. Protagonista desde chico. Sí, obviamente. Y sí, porque si no, para que sea otro. Pero lo interesante es que me preocupaba más, no tanto las escenas que estaba yo, sino las escenas que hacían los otros. Las cuidabas. Exacto. Los hacías repetir. Los hacía repetir, o sea, cagaba pedo a chicos de 8 años, ¿no? Bueno. Obviamente no había ninguna cámara. Lo que hice fue una representación teatral. Bueno, mi mamá aceptó toda esta locura porque calculo que en un momento la psicopedagoga, la psicóloga le dijo, deje que está exorcizando el mal por ahí, déjelo. Convencí a todos los padres, porque fui a la casa de 4 o 5 y hice reunir como de a grupos de padres, nadie entendía nada, y me terminaron como ayudando a pagar la producción de todo eso que era vestuario. Estoy hablando de vestuario hecho con retazos de tela, cartulinas, o sea, claro, con lo que tenía a mano, con lo que yo podía manejarme.
Y me terminaron produciendo todos esos padres, pagándome una plata, para que sus hijos estuvieran en una obra de teatro que yo estaba produciendo, que era en realidad tratar de emular la película, y los hice ir un sábado, y tuvimos 6 horas, duplas de padres, hice alquilar una grada, que era una grada que estaba en la escuela, y los padres eran el público, y iban viendo cómo sus hijos, y además teníamos que mover la grada, una locura, y sus hijos por cada set interpretaban una escena de la película. Obviamente la reduje a 10 escenas, una cosa muy, muy básica, porque no podía hacer las 90 y pico de escenas que tiene. Y con eso yo creo que ahí empezó a los 8 años que quería ser director, o quería hacer algo de esto. Creo que ahí empezó. En todas esas ocasiones que viste la película, Sí. ¿lloraste? No. ¿Sabes qué? No me pasaba eso. Al revés, que es algo que también tengo hoy. Cuando veo una película que me interesa, por ahí llego a la lágrima, pero tal vez no en la primera vez ni en la segunda, tal vez en la 10ª vez. Puede ser que llegue, pero porque en ese momento me pega así. Pero recuerdo muy bien que era algo que pasaba, que mi vieja obviamente hablaba con especialistas y me decía, lloró nada más el día que murió el padre, pero no lloró más. Por eso te lo preguntaba, No lloré porque nunca más. al tener tanto significado para ti esta película y de alguna manera todo esto que hiciste de forma implícita Sí. fue un homenaje a tu padre. Sí. Y verla con él, por supuesto que te debe haber removido muchos sentimientos, ¿no? Sí. O sea, está bien, Sí, debí sí. haberla visto con tu Sí. papá. Aparte de He-Man, que marcó definitivamente un hito. Sí, que no es una gran película, en ¿no? tu Digo, entre vida, paréntesis. pero vamos a hablar de grandes películas, porque hoy en día, con el auge de las tecnologías, ¿cómo podemos decir, bueno, esta es una gran película, esta no? Pienso que en ocasiones también es muy subjetivo. Por supuesto están los clásicos, que hablar de un Buñuel, de Lynch, de todo esto. Sí. Pero hoy en día, digamos que no nos vamos a engañar, se están produciendo contenidos como churros. Sí. ¿Cómo podemos marcar la diferencia para hacer una buena producción o una producción más del montón? Qué pregunta. Bien, ok. Es una pregunta que puede abrir... Sí, vamos a estar aquí una semana hablando. Sí, abrir un montón de cuestiones y obviamente cualquier cosa que diga, igual a mí no me importa mucho, la verdad. Va a ser tomado en tu contra, creo. Sí. Nada, está bien, no pasa nada. Va a haber mucha gente que se va a enojar mucho con lo que voy a decir. Igual a mí, yo siempre digo, no me interesa. Digo, yo los amigos que tengo los cuento con la mano, el resto no me interesa, la verdad. Pero no porque no me interesa tener amigos, digo... Es preferible tener 4 amigos sí, que 10 quiere. millones de seguidores. Sí, obviamente, sí. Pues la gente que te sigue solamente es acólita, pero no tiene, digamos, tiene una religión muy cerrada. Sí. Yo creo más, si se quiere, en ese sentido, lo que es el seguidor, creo más en quien te sigue no por lo que le vendés, sino porque justamente te sigue cuando demostrás que sos humano, cuando demostrás que te puedes equivocar o, en tal caso, cuando decís algo que no es lo que espera. Si esa persona te acepta o te toma eso, que aunque sea puede ir en contra de lo que piensa, pero entiende por qué se lo estás diciendo, esa persona para mí vale la pena. Porque el que me sigue o el que me dice genial, simplemente porque me lo tiene que decir, porque siente que es una obligación, esa persona no tiene ni voz ni voto en la vida. Va a ir con cualquier marea. ¿Prefieres la honestidad? Yo prefiero honestidad brutal, muy brutal. De hecho, yo tengo una honestidad, un punto muchas veces de honestidad muy brutal. Y por eso me ganó mucha antipatía, por lo general. Pero bueno, digo, vuelvo a lo mismo, al punto cero, no me interesa. Digo, me preocupa otra cosa, en el fondo. Y es un poco, volviendo a tu pregunta, que es maravillosa, yo creo que el arte cinematográfico, porque yo todavía creo en el arte, muchas veces Creemos. por ser docente tengo que decir audiovisual para incluir cositas, que para mí son cositas. Pero también haces cositas buenas. Sí, se hacen cositas, pero digo, vuelvo a lo mismo, Ale, yo me crié
viendo cine, estudié haciendo cine. O sea, yo muchas veces cuento que yo cargaba chasis de fílmico, de película de fílmico. O sea, para mí un día apareció que todo el mundo decía, vamos a grabar en digital, un día. Y fue como, ¿pero para qué sistema fílmico? ¿Para qué? Y obviamente uno se adapta. También un día, tal vez vos y yo lo podemos decir, ¿no? Porque la generación más joven es como, un día dijimos, che, existe Facebook, ¿no? ¿Existe qué? Existe Facebook. Existe Instagram. Un día fue eso. Para mí eso un día pasó, un día apareció. Hay gente que cree que está desde toda la vida, que de toda la vida es unos años. Pero volviendo un poco a la pregunta. Yo nací o crecí en ese seno y estudié dentro de ese seno, ¿no? Entre decir, bueno, una cosa es una película, otra cosa es televisión, otra cosa es publicidad, otra cosa... Y tenía niveles. Cada una de esas áreas tenía un nivel, tenía un lenguaje propio, tenía una jerarquía. No estoy diciendo que sea ni malo ni bueno. Tenía un nivel de jerarquía para la industria. ¿Qué pasó? En algún momento, ciertos, si se quiere, cierta forma de dominio, llámese internet, llámese redes sociales, hoy la IA, lo que hacen que es pasteurizar, homogeneizar. La homogeneización parece que es más democrática, parece que es un juego para mí del truco del diablo, ¿no? Hacer creer que el diablo no está, pero está. De que la opinión de todo el mundo vale lo mismo, la verdad que no. Yo siempre digo, y lo digo mucho en las clases, por ahí las chicas lo saben, que la opinión de todo el mundo no vale la pena. ¿En términos de qué? Nos han hecho creer que porque tenemos un espacio llamado red social, que de social no tiene nada, tiene más de venta que de sociedad, en el cual podemos volcar lo que se nos ocurra 24/7, eso abre más el juego a la democracia. La verdad que no. Porque cuando vos te vas a ver las métricas, y esto lo sabe cualquier CM, las métricas de lo que más vende, más visto es, más comentado es, por lo general son cosas como infartante colalés de no sé quién. Sí. Definiciones del tipo, le insultó ¿no? a Pirula y en realidad El chisme. Es chisme, pero no, o sea, en el fondo de eso no hay nada. Y lo que se termina sucediendo en el desarrollo es que uno lo que ve es que en realidad te hacen creer que lo que vos decís es importante y la opinión media es me gusta o no me gusta. Cuando a mí alguien me dice esta película no me gustó, le pregunto por. Y ahí elimino a casi el 90% de la gente. Porque la respuesta que viene atrás es no, porque no me gusta la actriz, porque era muy lenta o aburrida. Sí, o porque no se siente identificada, porque no tiene la edad de ella, porque no es linda como... Entonces son gustos banales, claro, puestos a trabajar. Y eso lo que genera es homogeneización, que es, es importante que lo que pasa desde hace por lo menos 20 años con películas y con series, que es lo que se pide en marketing, que es los 4 cuadrantes. Hagamos una historia que entre en 4 cuadrantes de no ofender a nadie, que nadie se sienta mal, que todos estén incluidos. Exacto. Inclusiones forzadas, mentirosas y demás. ¿Y qué pasa? Hay mucha gente, como yo siempre digo, que prefiere vivir con la conciencia tranquila haciendo desastres en su vida. Pero eso resta autenticidad, ¿no? Totalmente. Estamos conversando con Héctor Masi, productor, escritor, director, pero uno de sus sombreros es muy importante. Es docente. Cuando él se refiere a las chicas, son las chicas que están detrás de cámaras, las asistentes de producción, porque él es docente de ambas. Y hablando de docencia, vamos a escuchar una pregunta que si de alguna manera ya la has respondido, la puedes ampliar. Vamos a escuchar. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Sofía y mi pregunta para el profe Héctor es la siguiente. Tanto yo como otros alumnos sabemos lo que significa Héctor como persona y como profesor. Nos inspira muchísimo todos los días.
Agradecemos sus consejos. En momentos en los que dudamos de si somos capaces o no, él siempre está ahí firme, remarcándonos lo que es el laburo de un productor, de un director, de lo que implica y de dónde sacar ese chip de productores y directores. Y mi pregunta es si él recuerda ese referente o si en algún momento necesitó de ese referente para cambiar el chip y decir yo tengo la capacidad de producir, tengo la capacidad de dirigir y bueno, y ahí comenzar su camino en el mundo audiovisual. Muchísimas gracias a Sofía Marelli, quien es asistente de la Cátedra de Audición y Producción Audiovisual. Héctor, ¿qué le respondes a Sofi? Bien, primero me tocaron el punto flaco porque Sofi es mi docente auxiliar en ISEC, para nombrar ISEC, obviamente es una de las casas donde dicto clases. Con el tiempo me convencí, aunque parezca raro, de que necesité de muchos maestros, pero tal vez soy medio, y no, esto no por agrandarme, simplemente porque siento que pasa eso, soy medio un Ronin. Soy medio como, el samurái tiene un maestro al cual le debe algo, pero el Ronin es el que quedó afuera y se tuvo que tomar de cada maestro algo, una katana, y adivinar y tratar de ir por su camino. Yo tuve algunos maestros en el camino, tal vez uno que me marcó mucho fue José Martínez Suárez, Dios lo tenga la gloria, a José, que es muy conocido por ser para la farándula el hermano de Mirta Legrand, aunque es un tremendo director de la historia del cine argentino. Y yo pude ir al mítico taller de José, al que asistió gente mucho más, obviamente, mucho más capacitada que yo, digo, Juanjo Campanella, por decir algo. Y José era ese maestro que me acuerdo que tenías un turno por día, ¿no? Él te decía, bueno, venga los martes de 11 a 12. Y de 12 a 1 había otra persona. Y de 1 a 2 había otra. Y éramos 800 en un momento. Yo no sé cómo, pero bueno, estamos hablando de un hombre, cuando yo lo conocí, que ya tenía 89 años. Y seguía dictando clases de cine. O sea, era ir, como estamos vos y yo, mesa de por medio. Y me decía, bueno, tenemos la tarea de esta semana para la que viene de que tiene que ver estas 10 películas y analizar esto. Yo hoy llego a decir eso y se me muere la mitad del curso que tengo. No te va nadie. No va nadie y nadie ve todo eso. Pero el hecho de tener esa gimnasia era que no era necesario usar una cámara. Era, como siempre decía José, antes de usar una cámara, use esto. Y eso es una señal clarísima. Y le digo, y si esto no funciona, pues un día le pregunté, porque tanto me hablaba de esto, y le digo, y un día, si esto no funciona, ¿qué es lo que tengo que usar? Me dice, usa esto. ¿Y ese mensaje se lo transmites a tus alumnos? Sí, tal vez soy muy brutal en hacer eso, porque tengo una forma muy, muy brutalista, si se quiere, de dar clase. ¿Pero por qué? Porque entiendo que ese mensaje dicho de José a mí, casi en un susurro, entre dos personas en su estudio, hoy yo he tenido cursos de 35, 60, 75, 80 personas. Y las 80 personas, hoy, porque están inundadas, como decíamos hace un rato, de una media que es absorbente y que no dice nada en el fondo, pero quieren estar al día de la nada, obviamente tienen tanto estímulo que obviamente no me van a prestar atención a mí. Porque soy uno y a los 3, 4 minutos se cansaron porque quieren excitación, adrenalina, gancho de dopamina. Dopamina, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Yo por ahí a veces grito, levanto la voz, doy frases sentenciales, sentencio cosas, Dime destruyo una. cosas. Tengo muchas, pero... a ver, una que siempre me acuerdo... hay una que digo a veces que es si me van a decir
que Marvel cambió el cine, le digo, sos un ignorante para toda tu vida. Y yo sé que le pego a una generación entera. A mi hija, por ejemplo. Claro, le digo, sos un ignorante para toda tu vida, no vas a entender nunca lo que es el cine. Y sé que eso lo hago, es profeso, porque quiero moverte un poco. Y porque quiero que entiendas por qué te lo estoy diciendo. Porque ese chorizo que es Marvel está replicando todo aquello que criticás, pero lo replica. Lo replica. Ahora, como yo siempre digo, podés ser, en esta conspiración podés ser parte de un lado o del otro. Yo soy parte de los contrarios a la conspiración. Pero hay gente que, sin querer o queriendo, es cómplice de la conspiración. Yo siempre digo, yo estoy en la vereda opuesta, por eso somos pocos. Claro, son pocos y pareciera que cada vez menos, ¿no? Sí. Aunque, por ejemplo, también hay que decir que la nueva generación tiene un ojo agudo crítico cuando se lo propone. Y, por ejemplo, en el caso de gente que sigue Marvel, también hay quienes, si gustan del cine, como mi hija, se ocupa de investigar, de estudiar, de profundizar en la materia, que es justamente el mensaje que quieres transmitir, de lo importante que es la formación. Porque Sí. puedes tener inclusive la técnica, pero sin formación me parece que incurrimos en lo que estamos cuestionando de las redes sociales, que son contenidos vacíos. Sí. Y hablando un poco de otra de las, digamos, especialidades que te ocupa, que es lo transmedia, ¿cómo lo ves hoy en día, hablando justo de los contenidos? Bien. A ver, Transmedia en algún momento para 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, tal vez era algo. Tal vez era algo. Era una trazabilidad que estaba comenzando. Lo que pasa es que si uno va a ejemplos, primero es muy poco latinoamericano realmente, vamos a ser honestos, porque necesita dos cosas en Transmedia. Primero, es tener una comunidad, tener un tema que convoque a esa comunidad y impactar para que haya resultados. Y recursos, ¿no? Y recursos. Y eso a largo plazo, digo, por eso casi todos los ejemplos que tenemos, en gran medida, más allá de leer teóricos, Jenkins y qué sé yo, o para mí uno de los grandes teóricos argentinos es Scolari, que obviamente siempre se metió mucho y es un genio. Digo, me parece que es algo que fue un sueño más de teóricos que quisieron analizar la realidad en un momento, o sea, pusieron el foco en un momento. Digo, pensemos que en esa época, cuando empieza esto, estamos hablando de que YouTube estaba empezando a hacer como masividad. Yo sé que hoy por ahí es una locura decir eso, pero estaba empezando a hacer masividad. Instagram estaba empezando a ser la red social donde iban los fotógrafos. O la gente creía que hacía fotos, también. Facebook empezaba a alejarse ya del marco. Y empezaba a suceder que se empezaba a replicar el hecho de, bueno, busquemos que alguien arme una red social. Todo eso se combinó en un momento y se dijo, bueno, tal vez un mismo contenido, de ahí un poco la palabra contenido, puede ser replicado en diferentes plataformas utilizando su lenguaje nativo de cada plataforma. Eso es transmedia. Ahora, hoy, eso ya murió. Porque hay gente que no necesita hacer el 360 ya. Digo, hoy se vende contenido hasta en plataformas que podés pagar y decir, bueno, no sé, ¿querés que te venda una foto de mis pies? ¿Se entiende? Digo, Y hay quienes la compren. esa burbuja se rompió. Digo, es como una burbuja económica. Fue como un lindo hallazgo, pero para mí eso se reventó. ¿Y cuál sería el desafío entonces de aquí en adelante de lo transmedia si se quiere seguir armándolo? Armándolo, sí. Y mirá, yo creo que el primer gran desafío es, me parece que haya presupuestos a largo plazo, cosa que hoy es todo cortoplacista. Segundo, que haya propuestas que nuclee gente de diferentes puntos de la media para que pueda con la misma historia o el mismo contenido o lo que quieras, el mismo documental, poder hacer adaptación al medio que corresponde o a la red social que corresponda. Con el lenguaje propio. Propio, nativo. Ahora, para eso tenemos que sentarnos en una gran mesa como estamos acá, muchas cabezas,
Y obviamente necesitamos un inversor, una cabeza inversora que entienda de que eso necesita un tiempo de goteo, lógico, no es satisfacción inmediata, y también una realidad, que los proyectos que se hagan tengan continuidad, que no sea solamente un disparo en la noche aislado, porque si no, si todo es un disparo en la noche aislado, ¿quién va a querer invertir? Digo, me pongo al lado del que invierte, digo, a mí es como el lado que muchas veces, digo, me toca ponerme el sombrero de pensar eso, que es el lado menos entretenido de la vida para mí, pero tengo que pensar que si no tengo continuidad, ¿quién invertiría en algo que no tiene continuidad? Vamos a escuchar una segunda pregunta para Héctor Masi. Hola, ¿qué tal? Soy Esteban Vitali, director y productor audiovisual. Mi pregunta para Héctor, que es amigo y colega de hace tantos años, es la siguiente. ¿En qué momentos del oficio audiovisual y del trabajo como docente se produce la sensación de estar realizando algo extraordinario, ¿no? Algo que aporta un valor diferente y que vos hayas podido atesorar como profesional y como ser humano? Y que, bueno, seguramente son faros en los momentos profesionales y personales adversos que sabemos que los hay. Muchas gracias, un abrazo para todos. Muchas gracias, Esteban. Muy pertinente la pregunta para lo que estamos conversando. Sí, aparte me conoce creo que hace 20 años, un poco más. Esteban, obviamente, nosotros comenzamos con un mediometraje de Pablo Padilla, director, amigo, actor, y de ahí fundamos Ciervo Rojo, que es la productora que nos nucleó. A ver, ¿cuándo pasa ese momento? Yo soy muy productor, qué frase. Soy muy entusiasta del rodaje. Yo siento que algo está si lo siento en el rodaje. No sé por qué, pero me doy cuenta en el rodaje, digo, en un momento tal vez hablaremos de Videorec, pero cuando estamos grabando, yo me doy cuenta que, no sé por qué, pero hay un momento en que veo la sinergia de la gente que trabaja, porque digo, el audiovisual son equipos, no son, o sea, por eso muchas veces también digo, otra frase que todo el mundo va a odiar, digo, yo el tema del filmmaker, la verdad que está todo bien, chicos, pero para mí es un chiquito de 20 que el padre le compró la cámara, sabe editar un poquito y cree que sabe hacer cine. No sabe hacer nada, edita video, nada más. Está todo bien, mátenme, no me interesa. Yo hago audiovisual, ustedes hacen videito. Entonces, esa es otra de las frases que tengo. Es que duras. justo te lo iba a decir, muy bueno, se lo dirías a Xavier Dolan, por ejemplo. Que dice Sí, es otro inútil, que no necesitamos. Ni su película, ni su visión, ni nada del mundo de él. Digo, hay 20 igual, digo, me da lo mismo, Xavier Dolan. Toda la obra de él. Claro, pero justo en audiovisual es demasiado vital el equipo. El equipo. El equipo. Es un arte colectivo. Es un arte colectivo. Nació como un arte colectivo. Digo, hoy estamos vos y yo acá, adelante, pero atrás hay personas. Hay personas que están trabajando, colaborando y sin las cuales no sería posible. No sería posible, porque además soy de las que considera que zapatero a su zapato y que cada quien aporta además un punto de vista obviamente distinto. Cuando tú hablas de la mesa, de sentarnos y de alguien que va a invertir, pero en esa mesa hay distintos puntos de vista. Hay también además complementariedades. Totalmente. Entonces no se puede hablar de producción sin un equipo. Entonces, ¿qué pasa cuando te das cuenta de la sinergia? A ver, en ese momento que te das cuenta de la sinergia, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando con Esteban nos tocó producir y hacer asistencia, dirección de, por ejemplo, un documental que ya lleva unos años, de Rodolfo Carnevale, El encanto de la ballena. Estábamos grabando y en un momento le dije a Esteban, esto lo va a romper. Estábamos grabando, me acuerdo, una entrevista. Puerto Madryn. En Madryn, estábamos ahí. Y en una entrevista estábamos en La Pingüinera, que era un lugar cerca de Punta Tombo y demás, lleno de pingüinos, qué sé yo. Y en un momento, no sé por qué, Rodolfo estaba poniendo cámara, un plano, y le dije a Esteban, digo, esto va a funcionar. No me preguntes por qué, digo, es como un chispazo, a mí me pasa mucho, yo creo mucho en eso en el momento que siento algo adentro.
Entonces hay una cosa muy intuitiva, no tengo mucha explicación. Me pasa que lo veo y es como si me atravesara un rayo. Como que me permite como aislarme 30 segundos del espacio-tiempo y decir, estoy viendo la obra. La veo terminada. No tengo mucha más explicación para eso. ¿Me pasa con todo lo que hago? No. Con lo que me pasa, o sea, si me sucede eso, ese momento de eureka, llamémosle, podemos ponerle ese título, ese resplandor, como decía Stephen King. Si me pasa, me da la sensación de que eso va a tener repercusión. Si no me pasa, digo, es parte del laburo profesional y estará bien, estará acorde. Sucederá que estará acorde. Pero no va a generar mucho más que eso. Obviamente lo que estoy diciendo es muy de el estómago, no hay una fórmula matemática. Y esto también lo veo muchas veces en clase, hablando de esto, que yo digo, busquen películas o lean libros para pensar con. O sea, no veamos algo. Yo siempre digo, visualicen. Visualizar es ir un poco más allá. Y por ahí hay una película, un formato seriado, que en el momento que vos estás mirando y sentís que dejaste el celular, dejaste el resto de la humanidad, te concentraste y entraste en otro, que a mí me pasa mucho eso, entro como en otro registro del espacio-tiempo, o sea, en un tiempo sin tiempo y en un espacio sin espacio, y me pongo a pensar, que me pasa muchas veces, estoy mirando algo y tengo que volver para atrás porque me fui pensando en algo, porque me inspiró para pensar en algo eso. Yo siempre digo eso, busca algo que te haga pensar más allá del marco de lo que te ofrece. Y eso lo ofrecen algunos libros, para mí, algunos autores, algunas películas, algunas propuestas. El resto, Xavier Dolan, gracias, no entra en mi marco. Y eso me pasa, por ejemplo, cuando estoy, sobre todo en rodaje. Ya en la postproducción, cuando llego, para mí eso ya está. Entonces digo, solamente acomodar, como yo siempre digo en la post, vos acomodás el cuento. Terminás de acomodar los capítulos, como si esto fuera un libro. Decís, bueno, acá está la tapa, acá está la contratapa. Claro, ya es más este como es el desarrollo. armar y cuidar detalles. Exacto. Yo me doy cuenta de eso en rodaje. De alguno de esos libros o películas que definitivamente tú dices, bueno, esto no es negociable, no importa que dure 3 horas, no me importa que sea blanco y negro, no me importa que el libro tenga 700 páginas, esto es. Dinos, una película y un libro. Qué pregunta. Bueno, otra que es complicada. Sí, porque sabemos que vamos a hacer una. Voy a decir una que todo el mundo diría y voy a decirte una que no todo el mundo diría. Muy bien, un poco eso, para jugarse, me gusta, porque si no ir al lugar común, uno diría El Padrino. Para mí El Padrino son las 3. El Padrino no es El Padrino 1, son las 3. Es una obra en su totalidad. Una obra en su totalidad, sí. Es una obra en su totalidad. Y a mí una película que me ha hecho vivir, o sea, sentir la vida y sentir que pienso es Atrápame si puedes, de Spielberg. Claro. Catch Me If You Can. ¿Te gusta Spielberg? Me gusta Spielberg en su totalidad, me gusta mucho, pero hay como, si querés, para usar un término, los prime para mí de Spielberg son algunas, no todas, pero Atrápame si puedes. Es más, la estoy nombrando ahora y me están dando ganas de verla. Bueno, me pasa eso. Si engancho cualquier parte porque alguien la está viendo, tengo el problema. Una vez me pasó en un bar que no sé por qué estaba ahí. Me senté, me pedí un café y me senté a verla en un bar. Que no sé por qué la transmití, no tengo ni idea. Y el del bar se dio cuenta que no estaba... Seguro que el dueño del bar es cinéfilo, seguro. ¿Seguro? Pero el dueño del bar, o alguien se ha dado cuenta que no estaba esperando a nadie. No, me senté a ver una película que ya estaba muy comenzada. Entonces, una y una. La saga del Padrino, Atrápame si puedes, Catch Me. 2 libros. Si vamos por los que se deberían leer en la vida, El Quijote. Total. Novela total, absoluta y lengua... ¿no? Lengua hispanoparlante, ¿no? Lengua nuestra. Vamos por una que no.
El guardián entre el centeno, de Sánchez. Ah, bueno, ese es otro clásico, además de culto, libro. Sí, pero digo, es como... Muy simbólico, significativo. Sí, Muy totalmente. bien. ¿Conoces la edición del Quijote que es en cómics? Son 8 tomos. Sí, son 8 cómics tomos, con sí, totalmente. fondo de fotografía. Sí, conozco. Muy, muy recomendable. Hay un tema que tal vez está, bueno, tal vez no, que está incomodando mucho a la industria cinematográfica y cultural, las industrias culturales de Argentina, que siempre ha sido un referente Argentina en lo que a cultura se refiere. Y es que, bueno, lamentablemente no se pudo presentar una película al Festival de Cine de Cannes por razones presupuestarias. Sí. Te pregunto, ¿debería estar la cultura por encima de cualquier ideología? ¿Debería trascender ideologías y gobiernos? Bien. Si me preguntás rápidamente, lo primero que voy a decir es sí, porque si no caemos en el otro lado de la cuestión, que es estamos siempre a 2 pasos del fascismo o a 2 pasos del nazismo, ¿no? Digo, de irnos a un ismo de un lado o del otro, ¿no? O del absolutismo, o del fascismo, o del comunismo. Siempre hay un ismo. Siempre hay un ismo que separa cosas que en realidad solamente es conveniencia de 20 y desgracia de millones, ¿no? Lo que sí, en el caso puntual de Cannes, creo que ahí hay varios otros factores que juegan, digo, aparte del económico. Creo también, sinceramente, que, a ver, Cannes hace más ruido porque fuera de lo que es el resto de la parafernaria, de lo que es nota atractiva, que es, ganó un Oscar, ¿no? Estoy hablando de la nota, tapa. Hace ruido Cannes, porque es obviamente el mercado de consumo y de venta audiovisual tal vez que se ha hecho muy grande. Ahora, hay otros festivales también. Eso te iba a decir, que hay un abanico de opciones inmensos, pero tal vez allí no se pone el foco. No se pone el foco, y también porque digo, también es una forma de, entiendo que la noticia repercute, pues es una forma de discutir lo que pasa con el instituto, el año de un gobierno, o sea, se ponen otros intereses a jugar que ya después dejan de lado el hecho que una película vaya a Cannes o no. O sea, es una excusa para hablar otra cosa. Bárbaro, pero entonces demos la discusión de eso y no de una película. Una película argentina no fue a Cannes, porque ha pasado años que tampoco fuimos. Claro, por eso te lo pregunto. Y nadie nunca dijo, no, bueno, no vamos a rasgar las vestiduras. Exacto, por eso te lo pregunto, porque digamos, no es la primera vez, pero tal vez en este contexto o en esta coyuntura, como dices tú, hace más ruido. Sí, hace más ruido. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, la entrevista con Héctor Massi. Héctor, no, Massi sonó muy formal. Sonó muy Massi. Sonó muy de clase, ¿viste? Sí, sonó muy Massi, preséntese. Bueno. Sí. No estudié, Ale. Bueno, qué lástima porque lo que te viene es, en 2022 en el Museo del Idioma y de la Lengua hubo una exposición llamada Infieles, que era de escritores que pintaban o de pintores que escribían. Sí. Silvino Campo, por ejemplo. Sí. ¿Con qué otra disciplina artística le eres infiel a la producción audiovisual? ¿Con qué otra disciplina artística? Soy muy promiscuo en ese sentido. Va a quedar feo que diga soy muy infiel, pero bueno, sí, está bien. Pero aclara con qué eres infiel, sí, no, pues ¿no? si por mi las mujer dudas. ve esto, Bueno, por eso te digo. Me va a preguntar con quiénes. Ajá. Y tal vez queda fuera de mi casa. A ver, disciplina obviamente artística. Para mí es arte. Para mí las disciplinas, cuando uno habla de disciplina, siento que uno está hablando de hacer yoga, ¿no? Una cosa muy... Sí. Primero que nada, la literatura. Vengo mucho de ahí. Segunda cuestión, la fotografía. Tercera, la pintura. Cuarto, la arquitectura. Muy bien. Justo hablando de fotografía, ya he dicho hablando como 100 veces, pero bueno, vamos a seguir hablando. Roland Barthes, en La cámara lúcida, dijo que Freud
constantemente reseñaba que no hay ningún otro lugar del que se pueda decir con tanta certidumbre que se ha estado ya en él como el vientre materno. Ujú. Es estar en la producción audiovisual, en la cinematografía, en la televisión, en este ámbito en el que te desempeñas, como estar en el líquido amniótico. Sí, yo digo, a mí lo que me pasa con Freud, otra que voy a tirar que me van a matar todos, Freud siempre quiso ser escritor de ficción, él lo confesó muchas veces, por eso terminó haciendo psicoanálisis también. Los psicoanalistas me van a matar. Bueno, cuestión. Ya están haciendo fila fuera Sí, del para estudio. pegarme. Pero digo, entiendo, de hecho tiene escritos muy buenos, ¿no? Me parece, yo en ese sentido creo más en, te lo voy a poner en otra figura poética, literaria. Yo creo que hacer audiovisuales, volver a Ítaca. Ah, Es el regreso de Ulises, es volver a el origen. Para mí es eso. Para mí hacer arte es volver a Ítaca. Es decir, después del largo periplo heroico, volvemos. O sea, reconocemos quiénes somos porque volvemos al origen. Por esta cuestión de volver al seno materno, para mí hacer audiovisual es eso, volver a Ítaca. y entonces cada día, cada vez que desarrollas un trabajo Sí. es tu viaje del héroe. Es mi viaje del héroe para volver a mi comunidad. Bueno, como sabemos que te gusta la literatura Ujú. y por supuesto todo lo que es cinematográfico, acá tenemos un juego. El juego de los escritores, no lo traje completo obviamente, tenemos cuatro cartas. Sí. No vas a ver cuáles son, Ok. pero vas a seleccionar No veo. al azar. Hay 4 escritores. Sí. Escoge una. Vamos por acá. ¿La Muy levanto o bien, no? vamos La a ver. levanto bien. Sí, levántala, a ver. Sorpréndenos. Scott Fitzgerald. Ajá, justamente. Me encanta. El Gran Gatsby, que en 2025 cumple 100 años de haber Sí, sido estamos a los publicada. 100 años. De todas las versiones que tiene el Gran Gatsby, Sí. ¿cuál te gusta más? La de Baz Luhrmann, ¿no? Que es la última con DiCaprio. Todo bien con Baz Luhrmann, pero me gusta así en Moulin Rouge, pero después ya es como... Y en Australia hasta cierto punto. Eso te iba a decir, ¿te gusta el cine Eh, australiano o no? El cine australiano sí, no necesariamente Pero- lo que hace Baz Luhrmann, ¿no? Ok. Digo, hace poco murió Ted Kotcheff, director australiano, que dirigió la primera Rambo, que se llama First Blood, que es la primera sangre, para mí la mejor de Rambo de la saga. Volviendo, porque estamos con el Gran Gatsby, sí. Sí. La versión del 70, ¿no? Estamos hablando, hay una del 70. Sí. Si no me estoy Sí, equivocando, hay, o de Lasticon, estoy confundiéndome. 74. 74, para bien, ser sí. precisos. Esa es la que entiendo que es un poco más interesante. También me gusta más el Gatsby interpretado por Robert Redford, si no me acuerdo. si Se mal no lo recuerdo. recomendarías a tus alumnos, por supuesto. Sí, no la van a querer ver, pero sí, porque no está Leo DiCaprio, no la van a querer ver. Pero sí. Bueno, y ahora, para finalizar, Sí. regálales a tus estudiantes una frase, Me van a matar. un Dale. pensamiento, pero de tu propia cosecha. Ok. Tal vez es un poco lo que yo siempre pienso de por qué hago esta profesión. Cada vez que encares un proyecto digo, mirándote, hacelo simplemente porque no hay puente para volver para atrás. No lo hagas pensando de que hay una solución extra, no lo hagas pensando en que hay otra cosa que hay que hacer. Pensá que siempre los puentes se rompieron atrás y adelante y tenés que vivir en ese proyecto y llevarlo adelante. Tenés que construirlo hasta que llegues al otro lado. Y no hay forma de volver para atrás. O sea, animate a dar el salto que tenés que dar. Y con todo cariño, dejate de joder y basta de excusas. Hacelo. Y en un ejercicio de imaginación, vamos a pensar que estás a punto de rodar la primera escena de un documental sobre tu vida. Oh. A ver, Bueno, la primera escena de un documental de mi vida, ¿dónde arrancaría? ajá, ¿dónde arrancaría? Seguramente sería material de archivo si hubiera. Y creo que sería el día que
convencí a 25 pares de padres para poner plata a un chico de 8 años para pagarle una interpretación teatral de una película horrenda, pero hecha en mi casa. Digo, arrancaría ahí. Arranca. Acción. Muchísimas gracias, Héctor Masi, productor, escritor, director, supervisor de proyectos audiovisuales, docente y una buena persona. Gracias. Entrevistado por nosotros. Héctor, muchísimas gracias de nuevo por venir. Por favor, tus redes sociales, Sí. tus contactos para que Sí. sigan y no se pierdan, por favor, Videorec en YouTube y en Instagram, videorec.ok, que es un cineclub, entrevistas. Me Bien. faltó preguntarte cuál era tu cineclub favorito, pero eso es para la Sí, próxima. Para la próxima. Bueno, Ale, aclaro de Videorec, obviamente, @crítico cítrico, que es nuestro host. Ah, nuestro sí, productor sí, creativo. sí, claro. Citric. Además, tú eres productor ejecutivo junto con Sí, Esteban con Vitali, Esteban. justamente. Digo, importante porque Citric es parte de nuestra producción creativa y Sí, es nuestro sí. host. Sí, sí, y sí, la gracias, verdad gracias que por recordarlo. Es nuestra imagen, digamos, ¿no? Representativa, de Sí. que representa a todo el equipo en sí. En él está puesta esa imagen y obviamente lo queremos muchísimo. Obviamente redes sociales, @MasiHéctor, si me querés seguir, esa es mi red social. Después, obviamente tengo redes sociales por cada lugar que doy clase, entonces sería un montonazo. Si me tenés en alguna de esos lugares, seguime. Masi está en todos lados, así que pone Masi y te va a aparecer un montón de posibilidades. Y sigan Videorec, me encantaría escuchar, @Videorec, tanto en YouTube como en Instagram, y obviamente sigan la cuenta de Citric porque él trabaja realmente muchísimo para que se conozca Videorec y véanlo Videorec. Les puedo asegurar que nos quedan pocos capítulos porque es un contenido hecho temporada corta, pero como todo lo que hacemos, muy intenso. Lo que viene, si le gustó lo que hubo hasta acá, lo que viene va a ser mejor todavía. Muchísimas gracias en la producción y conducción de este espacio. Quien les habló, Alex Hernández, en la asistencia de producción, Sami Nodas y Daniela Rangel, y en los controles, Agustín Romero. Hasta la próxima. Síganos en nuestras redes sociales, @CaribeSur somos. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Richard Education, educación extraescolar con calidad británica, exclusivo para niños bilingües, y Richard Commerce, su servicio exclusivo de importación y exportación con calidad y puntualidad inglesa.